Vamos a volver sobre una página del padre Arintero en el libro sobre la evolución mística, que se refiere a las mujeres y la contemplación. O sea, ¿por qué muchas veces Dios otorga más el don de la contemplación a las mujeres que a los varones? Dice así: dice que las gracias gratis datas y en general los favores verdaderamente extraordinarios los da Dios a quien quiere y los distribuye según le place, los que ordinariamente acompañan a este místico reposo con que a todos invita. Eso seguramente los da más tarde o más temprano a los que fielmente perseveren en buscarle, con la continua abnegación al recogimiento y la guarda de los sentidos en aquella soledad donde se lo tiene reservado. En esto no hay distinción entre hombres y mujeres, a todos les impone su yugo, a todos les manda seguirlo, llevando cada cual su propia cruz o pena de hacerse indignos de él. A todos ofrece la fuente del agua viva, y en todos, en fin, se complace en derramar en abundancia los dones de su espíritu. Es decir, la llamada a la vida contemplativa perfecta es universal, es para todos los hombres y mujeres. Y pone algunos ejemplos de santos y de personas espirituales, incluso en nuestra época. Pero después explica cómo muchas veces Dios da el don de la contemplación de una manera más notable y más temprana, a veces a las mujeres, y a veces también las lleva a mayor perfección. Y si a pesar de eso los favores de la contemplación, como notó ya la misma Santa Teresa y lo reconoció San Pedro de Alcántara, abundan o resplandecen notablemente más en humildes mujeres, la causa de todo ello está en parte precisamente en que Dios acostumbra a escoger lo que según el mundo parece más débil para confundir a los que presumen de fuertes, y sobre todo a los espíritus fuertes, careciendo de espíritu. En parte depende también de que muchos hombres muy piadosos, teniendo que emplearse de continuo en penosas tareas apostólicas, no disponen como desearían de bastante tiempo para gozar y experimentar las dulzuras del íntimo trato con Dios, que sin embargo se les reserva en mucha abundancia para el fin de su vida. Y aquí cita un texto del padre Godínez que dice que la contemplación que da Dios como premio a los muy retirados después de algún paso de desamparo la suele comunicar como confortante a estos valerosos capitanes de la vida mística. Conocí, añade, algunos misioneros de estos a quienes comunicó Dios altísimos grados de contemplación infusa y recogían en su rincón lo que habían sembrado con tanta fatiga en aquellas misiones. A uno de ellos conocí que estuvo 3 días y 3 noches en un éxtasis. Cuando el trabajo es verdaderamente apostólico, lleva a la contemplación. Cuando el trabajo no es apostólico, se pierde. Es decir, se pierde en la variabilidad de las cosas temporales, materiales, mundanas, que cambian y desaparecen, se corrompen. El trabajo verdaderamente apostólico es el que surge de la contemplación y conduce a la contemplación, no solo del sujeto, sino de la comunidad, que es fundada por el mismo trabajo apostólico. Pero también
sucede que muchas veces las mujeres, por esa disposición afectiva que tienen, llegan más rápido a la contemplación y más numerosas. Que por algo la Iglesia dice no el débil, sino el devoto sexo femenino. Suelen ser, en efecto, más dadas a la oración, más constantes en las desolaciones, más perseverantes en el recogimiento, más vigilantes en la guarda de los sentidos, más dóciles a la dirección del Padre espiritual y más solícitas en procurar la perfecta pureza de corazón, con que se disponen para oír y seguir mejor las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo. Cierto que contra estas ventajas que cualquier confesor o director experimentado puede dar testimonio, suelen también tener muchas de ellas la desventaja de ser menos sencillas y sinceras y más apegadizas a los consuelos, con lo cual estarán sumamente propensas en caer en ilusión. De ahí que en igualdad de virtud aparente suele inspirar más confianza la de un hombre, o sea, que la de una mujer, porque cuando caen en el subjetivismo afectivo se engañan más fácilmente. Es en efecto en ellas proverbial esa doblez disimulada que tanto huye el Divino Espíritu y tanto provecho saca el maligno, y ese oculto deseo de pasar por muy favorecidas de Dios y de que el mismo director las tenga por santas y las prefiera a otras almas que en realidad lo son. Bueno, a veces las mujeres cuando se deforman caen en esos vicios espirituales, que implican doblez espiritual. Y esto por el carácter afectivo del cual hablábamos, cuando gobiernan todo según su afectividad, y especialmente la afectividad natural. Estos vanos deseos, apegos y fingimientos, fuente continua de envidias y aún de rencillas, son causa del menosprecio que siempre se han merecido las verdaderas visionarias y las falsas devotas, y que cede en gran desprestigio de la virtud y de las muchas almas fidelísimas que han sabido triunfar valerosamente de todas sus flaquezas. A veces quizás la misma debilidad natural requiera ser confortada con mayores consuelos. Todo esto sucede en las mujeres desde el punto de vista espiritual, pero también es fuente de ventajas, que dice a continuación el autor. En realidad, procurando ser fieles y proceder con toda sencillez y sinceridad, los reciben en más abundancia, porque en cierto modo los merecen más, o están mejor dispuestas para recibirlos y aprovecharlos, como dijo Jesús de María Magdalena, que amó mucho porque le fueron perdonados muchos pecados. Es decir, se dispuso mejor con sus sentimientos. Suelen tener un corazón más amante, más sensible y delicado, y esto les ayuda a sentir y estimar mejor los quilates del amor divino que tan humanamente se muestran en los trabajos de toda la vida y pasión de nuestro dulcísimo Redentor. Porque para adherirse a la pasión de Cristo hay que sentirla. De ahí que, sintiendo la fragancia de su santo nombre, corran en pos de él, amándole con tan maravillosos excesos, según el Cantar. De todos modos, ciertos carismas extraordinarios y ciertos favores singularísimos bien podría nuestro Señor reservárselos del todo para ellas, o dárselos con gran preferencia, ya que les negó el sacerdocio, con las imponderables ventajas que trae el poder celebrar los sacrosantos misterios a los que dignamente lo hacen. Por eso dice el padre Arintero, que es un profundo teólogo, que Dios
Tal vez desarrolla más esta capacidad mística en las mujeres porque no son sacerdotes, los cuales tienen los dones divinos de otra manera, tratando directamente con las cosas de Dios y siendo directamente instrumentos de Dios. Y como muchísimas santas han sobresalido realmente en la pureza de corazón y en la perseverancia en la oración, de ahí que hayan llegado a penetrar y sentir las verdades divinas, acaso mejor que nadie. Y cita una autora espiritual, Ágreda, que dice: no se admiren los hombres sabios de que las mujeres hayan sido tan favorecidas con estos dones, porque a más de ser fervientes en el amor, escoge Dios lo más flaco por testigo más abonado de su poder, y tampoco no tienen la ciencia de la teología adquirida como los varones doctos, si no se la infunde el Altísimo para iluminar su flaco e ignorante juicio. Y como muchísimas santas, por eso, dice, han sobresalido en la pureza del corazón, por eso llegaron a sentir las verdades, tal vez mejor que nadie. Quien habló, en efecto, de los atributos de Dios, de la unción del Espíritu Santo y de la contemplación caliginosa, es decir, tenebrosa, como la beata Ángela de Foligno. O Santa Ángela de Foligno. Quien habló del misterio de la Encarnación, como Santa Magdalena de Pazzi, o de las dulzuras y encantos de la santa humanidad de Jesús, como Santa Gertrudis. Quien de las purificaciones del alma, como Santa Catalina de Génova, o del poder del amor divino, como Santa Catalina de Siena. Quien desentrañó la psicología sobrenatural, como Santa Teresa. Quien habló de los ocultos misterios de la vida de nuestro Señor y de la Virgen, como Ágreda y Emmerich, es decir, Catalina Emmerich. Todas estas santas y autoras espirituales hay que leer, y especialmente es bueno que la lean las mujeres. Y San Francisco de Sales dice que los escritos místicos los hace más felizmente la devoción de los amantes que no la doctrina de los sabios, así como el Espíritu Santo quiso que algunas mujeres hicieran en eso maravillas. ¿Quién expresó mejor los celestiales misterios del amor sagrado que una Santa Catalina de Génova, Santa Ángela de Foligno, Santa Catalina de Siena o Santa Matilde? Se pregunta San Francisco de Sales en el Tratado del Amor de Dios. Los que menosprecian las maravillas de lo sobrenatural por verlas con preferencia en mujeres, confúndanse con esos ejemplos. Cierto que debemos estar muy en guardia para no ser víctimas de ilusiones, supercherías y engaños, pero esto no se consigue con la prudencia de la carne, sino solo con la del espíritu. Por eso dice que los directores espirituales racionalistas muchas veces quedan engañados por falsas místicas. En cambio, los directores espirituales que tienen verdadero conocimiento espiritual saben discernir las falsas místicas de las verdaderas. Porque eso se hace con la sabiduría espiritual, no con la prudencia racional o con la prudencia de la carne, que se confunde a veces con la astucia misma. Se consigue invocando de veras al Padre de todas las luces, deseando y pidiendo el sentido místico y procurando al efecto purificar los ojos del corazón para que
puedan ser iluminados y no permanezcan en las tinieblas de la muerte. Los que con simples ojos humanos se atreven a juzgar de estas maravillas no podrán menos de errar lastimosamente, teniendo en poco o en nada esas margaritas preciosas que no están para ellos. Y si presumiendo de su ciencia o su refinado sentido crítico se figuran que pueden juzgar de las cosas de Dios mejor que los mismos santos, llenos del sentido de Cristo, entonces por menospreciar las maravillosas vidas de los justos tendrán al fin que reconocer, mal que les pese, que fueron unos insensatos. Cuán cierto es que el espiritual juzga de todo y no puede ser comprendido ni menos juzgado por ningún psíquico. El hombre psíquico es el hombre animal en el sentido etimológico, o sea, el hombre cuya alma está toda dirigida al cuerpo y no dirigida a Dios. El que tiene el alma dirigida a Dios es el hombre espiritual. Y para juzgar de la mística hay que ser espiritual. La mística es el misterio de la gracia que abarca toda la vida y que une toda la vida con Dios, y especialmente el fondo del espíritu, y que después se manifiesta de muchas maneras, incluso de maneras extraordinarias, lo cual suele suceder muchas veces más en las mujeres que en los varones. Y eso por don de Dios. Aunque se debe andar con cierta cautela con lo maravilloso en nosotros, observa el padre Weiss, no podemos aprobar a los que acortan el brazo de Dios y creen que estas cosas ya no se realizan en estos tiempos y que por eso no suelen referirse sino de sencillas mujeres. ¿Cómo? ¿Mujeres? ¿Son acaso seres débiles esas mujeres que doman con energía sus pasiones, que hacen mortificaciones heroicas y sirven a Dios con toda fidelidad? En eso las mujeres no son débiles si son verdaderamente espirituales. No es ciertamente dirigirles un reproche el decir que sólo ellas marchan por el camino de la perfección con seriedad viril. Ni es ninguna vergüenza para el cristianismo el llenar con mujeres y vírgenes heroicas los vacíos producidos por los hombres desertores, porque Dios muchas veces les da la gracia a las mujeres cuando los hombres huyen de la vida espiritual. ¿No deberían ellos, por el contrario, avergonzarse de su debilidad antes que insultarlas a ellas y menospreciar la enseñanza que Dios les da, mostrándose grande en los pequeños y haciendo fuerte lo que es débil? Que nadie se atribuya un don de Dios que da a quien le place, sin que nadie tenga derecho a preguntarle por qué obra así. Ha dado a los hombres el sacerdocio, la misión de predicar, la actividad pública, etc. Bastantes honores, deberes y responsabilidades tienen. ¿En qué les perjudica si confía a las mujeres el cuidado de ornar a la Iglesia dándoles a este efecto algunas joyas extraordinarias? Unos tiempos en que tantos hombres huyen de la Iglesia y solo algunos Nicodemos acuden de noche a tratar con Jesús, en que los mismos servidores del santuario se ven corroídos por el miedo y no saben sino callarse y seguir las inspiraciones de la prudencia carnal, en que la fe es despreciada, en que la adhesión a la Iglesia se ha convertido en objeto de mofa y la mortificación y la piedad sería de cuentos de viejas, esos tiempos nos parecen precisamente los más a propósito para que Dios venga en auxilio de la Iglesia con dones extraordinarios. Cada año se nos acerca el fin de los tiempos, nos hace ver más claramente que tenemos necesidad de grandes santos y de milagros. Ocurre con estos lo que
con el honor que es sombra de la virtud. El milagro es la sombra de la santidad, por eso Dios hace milagros durante toda la historia de la Iglesia, desde el principio hasta el final, porque los milagros no son la santidad, pero la muestran, la demuestran. La sombra huye delante de quien la persigue y se aferra a los pasos de quien use de ella. Lo milagroso persigue a los santos como para recompensarlos de la solicitud con que lo evitan. Señor, ¿por qué no das estas luces a tus ministros?, preguntaba la venerable Micaela Aguirre, al verse llena de ellas y no poder emplearlas como desearía. Y el Señor le respondió: no me dan entrada. Es decir, muchas veces los hombres y los sacerdotes se vuelven racionalistas y Dios da esa gracia a las mujeres porque son menos racionalistas, aunque tienen el peligro que dijimos anteriormente de centrarse en sí mismas en la divagación afectiva, que produce un mundo de fantasía. Cuando hay auténtica vida espiritual, ese peligro desaparece y entonces Dios otorga abundantemente muchas gracias, incluso gracias extraordinarias, tal vez más a las mujeres que a los varones. Y por último, nos referimos nuevamente al modelo de toda la santidad de las mujeres, que es la Santísima Virgen María, con la cual comenzamos estas meditaciones, de nuevo retomando el texto del Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, en el capítulo 8, que trata acerca de la Santísima Virgen María. Lo tratamos brevemente. Aquí hay una riqueza extraordinaria de doctrina acerca de la Santísima Virgen María, que recoge toda la teología de la primera parte del siglo XX, que fue muy elevada, muy profunda en todos los temas y también en el tema de la Santísima Virgen María. Es una doctrina muy elaborada, muy basada sobre la Sagrada Escritura y sobre la auténtica tradición. El benignísimo y sapientísimo Dios, queriendo llevar a término la redención del mundo, cuando llegó el fin de los tiempos, envió a su Hijo hecho de mujer para que recibiésemos la adopción de hijos, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su cuerpo, y en ella los fieles unidos a Cristo su cabeza, en comunión con todos los santos, deben también venerar la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Señor, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Es un texto, este último, del canon de la misa. En cada celebración eucarística hacemos memoria de la Madre de Cristo. Este es un texto del canon romano, la primera plegaria eucarística, la que hoy celebramos en la misa, que es la más larga, que tiene el nombre de todos los santos de la primitiva Iglesia y de los mártires. En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y trajo la vida al mundo, es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Redimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su Hijo y a Él unida con estrecho e indisoluble vínculo, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por lo tanto la hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Por un don de gracia tan eximia,
antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Es decir, la Madre de Dios está por encima de todos los ángeles, es la persona más santa que los mismos ángeles. Y por eso está asociada íntimamente al Hijo de Dios. Es la mujer inseparable del hombre que es el Hijo de Dios. Y por eso la Santísima Virgen María coopera totalmente en la obra de Jesucristo. Y por eso actúa en el orden de la gracia. Por eso nos otorga de Dios las gracias, nos las alcanza junto con su Hijo. Y por eso la gracia tiene un carácter mariano, es decir, cuando nos llega la gracia, de algún modo, llega también según el corazón de María. Y eso se puede reconocer en la acción de la gracia. La Virgen María acompaña toda la vida de Jesús y está anunciada ya en el Antiguo Testamento. La bienaventurada Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios junto con la encarnación del Verbo Divino, por designio de la Divina Providencia, fue en la tierra la benéfica Madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo, mientras Él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza, la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Es decir, que la gracia nos viene de Cristo a través de la humanidad de Cristo, causada por Dios directamente, porque la gracia es la vida divina y solo Dios la puede producir, pero nos viene como configurada por la humanidad de Cristo y también por la humanidad de María, que son inseparables. Y por eso la gracia tiene como un lado cristológico o crístico, en el sentido de que está configurada según la humanidad de Cristo, y por otro lado la gracia tiene un lado maternal según la configuración que le da la Virgen María, que es inseparable de su Hijo. Por eso San Juan de la Cruz la llama la amorosa Madre de la gracia de Dios, que va consolando. Por eso la gracia de Dios actúa como la madre, dice él, porque va consolando al niño tierno y lo va llevando con gracias sensibles hasta que se hace adulto y lo separa de los pechos. La gracia de Dios actúa según la exigencia de la evolución humana, que no es solamente la evolución natural, cronológica, sino que es la evolución espiritual, especialmente la evolución espiritual. La Virgen María acompaña la donación de la gracia según las necesidades de cada uno, que ella conoce en Dios por su visión beatífica excelentísima, porque ella es la que ve mejor a Dios de todas las criaturas. Y en Dios conoce todos los hijos de Dios y los que van a ser hijos de Dios. Y por eso comprende las necesidades de cada uno. Porque los que ven a Dios ven todo lo que se refiere a ellos en Dios. Y a la Virgen María se refiere toda la humanidad, porque ella es madre de la Iglesia, y toda la humanidad
está en la Iglesia de alguna manera. Aunque no todos llegan a la perfección de la vida espiritual y a la beatitud, a la vida eterna, todos los hombres, por el hecho de ser hombres y participar de la humanidad del Hijo, están llamados a la perfección que se realiza en la Iglesia. Y por eso, de algún modo, tienen a Cristo, el Hijo de María, por cabeza. Y por eso María, siendo madre de la Iglesia, es madre de toda la humanidad. Y todo hombre puede ser confiado a María. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues una vez asunta a los cielos no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. La salvación, de algún modo, es canalizada por María. Por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso la bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Porque ninguna criatura puede compararse jamás con el Verbo encarnado, nuestro Redentor. Pero así como del sacerdocio de Cristo participan de varias maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente y en formas distintas en las criaturas, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única. De muchas maneras cooperamos en la obra de Cristo. Y María, desde el punto de vista humano, está en la cima de esa cooperación. Y es el modelo de la cooperación que las mujeres dan en la obra de la redención de Cristo, que no es la del sacerdocio, sino una mediación espiritual como la de la Virgen María. La Iglesia no duda en atribuir a María un tal oficio subordinado, lo experimenta continuamente y lo recomienda al amor de los fieles para que, apoyados en esa protección maternal, se unan más íntimamente al mediador y salvador. María, ejercitando esta obra mediadora, es de algún modo el modelo de toda la Iglesia. La bienaventurada Virgen, por el don y oficio de la maternidad divina con que está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio. Es decir, es el arquetipo o la figura o el modelo de la Iglesia. Porque en la Iglesia está la gracia y es conductora de la gracia para cada uno de los hombres. Y los hombres la reciben sin separarse de la Iglesia, no como si fueran extraños a ella. De la misma manera, la Virgen María, y antes que la Iglesia, en cierto modo, porque está en la raíz de la Iglesia, que nace de su Hijo, por la acción del Espíritu Santo, contiene todos los miembros de la Iglesia como la madre contiene a los hijos. Y por eso es como el modelo de la Iglesia.
La Iglesia, contemplando su arcana santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también ella es madre, por la palabra de Dios fielmente recibida. En efecto, por la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y también ella es virgen que custodia pura e íntegramente la fidelidad prometida al esposo, imitando a la madre de su Señor. Por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la sólida esperanza, la sincera caridad. Por eso la Virgen María es el modelo de la Iglesia, y la Iglesia imita a la Virgen María que desde su vida trinitaria engendra, en cierta manera, acompañando a su Hijo, la vida sobrenatural de todos los que nacen de Dios. Y por eso mismo también la Virgen María en su vida trinitaria es el modelo de la espiritualidad de cada mujer que cumple fielmente la voluntad del Padre siendo madre. En la fidelidad a la palabra, que engendra para la vida nueva hijos concebidos por el Espíritu Santo, es decir, que acompaña la acción del Espíritu Santo para que se forme en ellos la imagen del Hijo de Dios, como en el seno de María se formó el cuerpo y se recibió el alma del Hijo de Dios. Por eso la Iglesia debe imitar a la Santísima Virgen María y especialmente cada mujer debe imitar a la Santísima Virgen María. Le damos gracias a Dios por todo esto que hemos podido contemplar y meditar, y lo ponemos especialmente en manos de la Virgen María para que dé frutos para el bien de cada una de ustedes que han participado y también para el bien de muchas personas en la Iglesia. Y ahora vamos a exponer al Santísimo para la adoración.